cosas y ya como que llegando a la parte culminatoria de nuestro tema de investigación como punto previo, el tema uno, lo que era la desambiguación y el conocimiento, la parte que nos exige el programa académico de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, en nuestra cátedra de Doctrina y Jurisprudencia en Tributación Municipal. Vamos a contar ahora con el apoyo de nuestro asistente virtual, quien nos va a ayudar con una lectura que nos va a resumir en líneas generales lo que hemos trabajado. Entonces, vamos a escuchar con atención lo que nos plantea nuestro asistente. Adelante, nuestro asistente. Sábado 25 de junio de 2022. Las fuentes de conocimiento de lo jurídico, las fuentes del derecho. Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Cátedra Doctrina y Jurisprudencia Tributaria Municipal. Palabras clave. Creación del derecho, fuentes del derecho, ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina. En tal sentido, el principio de legalidad, característica del Estado de Derecho, respondió durante largos años a la forma de ejercer el poder en un Estado liberal, en donde todo lo que no está prohibido está permitido. La ley, de cara a la protección de los particulares, no establecía lo que la administración no podía hacer, sino, por el contrario, lo que podía. La noción básica del derecho, que se construye tanto interna como externamente a partir del concepto de la soberanía del Estado, se ha transformado de manera tal, que esta noción ya no puede reconocerse como realidad política operante. A ello han contribuido los innumerables cambios sociales que la han ido transformando, a saber, el pluralismo político y social interno oponible a la idea de soberanía y de sujeción, la formación de centros de poder alternativos y concurrentes con el Estado, la institucionalización de contextos que integran sus poderes en dimensiones supraestatales, y, por tanto, sustrayéndolos de la disponibilidad de los estados particulares, así como la atribución de derechos a los individuos que pueden hacerse valer ante jurisdicciones internacionales. La soberanía, como señala Luigi Ferrajoli, que había quedado vacía de contenido hasta disolverse en su dimensión interna con el desarrollo del Estado constitucional de derecho, decae también en su dimensión externa en presencia de normas inmediatamente vinculantes para los Estados miembros. Bajo esta perspectiva, el tratamiento de las fuentes del derecho adquiere un nuevo sentido 6 que tiene que ver precisamente con las fuentes del derecho y las normas sobre la producción jurídica. Atendiendo a la clasificación más generalizada, las fuentes del derecho se conjuntan en tres grandes grupos: formales, procesos de creación de las normas jurídicas; históricas, evidencia de tipo histórico; historiográfica, tradición oral, que permite el conocimiento del derecho, o bien, se refiere a los actos o eventos pasados que dieron origen a las normas y principios jurídicos existentes, materiales o reales, tienen que ver con todos los hechos sociales que dieron origen a las normas. Como se ha señalado, los enfoques desde los que se trate de analizar el tema coinciden grosso modo con esta clasificación. En dicho sentido, desde el punto de vista dogmático, las fuentes tienen que ver con los actos de ciertas instancias formales por los cuales determinadas disposiciones adquieren el carácter de derecho objetivamente especificado y exigible. En el más puro sentido técnico se habla de fuentes del derecho, al hablar de la ley, en sus diferentes formas de producción legislativa, parlamentaria y reglamentaria, a la costumbre, a la jurisprudencia y a la doctrina. 3. Clasificación de las fuentes del derecho. Como se observa, el estudio de las fuentes del derecho es de suyo complejo y aun cuando existe una diversidad de clasificaciones de las mismas, para efectos de este trabajo hemos de destacar la visión de Legacy y Lacambra acerca de los diversos sentidos que se le atribuyen a la expresión fuente del derecho y que aporta en términos generales la visión de dichas las clasificaciones. A. Fuente del conocimiento de lo que históricamente eso ha sido el derecho, antiguos documentos, colecciones legislativas, etc. B. Fuerza creadora del derecho como hecho de la vida social, la naturaleza humana, sociedades, el sentimiento jurídico, la economía, etc. C. Autoridad creadora del derecho histórico o actualmente vigente, Estado, pueblo. D. Acto concreto creador del derecho, legislación, costumbre, decisión judicial, etc. E. Fundamento de la validez jurídica de una norma concreta de derecho. F. Forma de manifestarse la norma jurídica, ley, decreto, reglamento. Costumbre. G.
Fundamento de la validez de un derecho subjetivo. Se procederá en este apartado a deslindar las principales características de estas fuentes como instrumentos de capacitación del fenómeno jurídico. 1. Ley. La ley es la fuente jurídica de carácter formal que constituye el instrumento por excelencia de creación de normas jurídicas en nuestro país. Las disposiciones de derecho escrito que emanan del poder legislativo o de la administración y que los juristas deben interpretar y aplicar a fin de hallar la solución justa que corresponde a cada situación, se presentan en los países de la familia romano-germánica en un orden jerárquico. Se trata de normas generales, abstractas e impersonales, que han sido producidas por órganos competentes para emitirlas, y que rigen tanto en el orden federal como en el territorio de una entidad federativa o solamente en esta. De forma general se reconocen a la Constitución, las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, las leyes reglamentarias, las leyes ordinarias, los decretos ley, decretos y reglamentos, es decir, el material jurídico que sin exceso ni deficiencia constituye una razón jurídica, un deber, una permisión, para actuar. En el orden jerárquico se encuentra en primer término a la Constitución o leyes constitucionales. Ellas cuentan con un prestigio especial dentro del sistema. Siendo la Constitución la norma suprema de un Estado y dado el avance que se ha tenido dentro del sistema jurídico mexicano, se han desarrollado una serie de mecanismos que defienden y controlan el orden constitucional gracias al fenómeno de universalización de los derechos fundamentales. Por lo que hace a la creación de normas en nuestro sistema jurídico, la Constitución establece que el proceso legislativo tiene tres características. 1. Es un procedimiento para crear normas jurídicas generales. 2. El procedimiento debe observar formalidades determinadas, y 3. De conformidad con el orden jurídico mexicano, las leyes se integran jerárquicamente. 2. La jurisprudencia. En términos generales se entiende por jurisprudencia el conjunto de resoluciones emitidas por los tribunales para solventar los conflictos que les son sometidos a juicio. En términos particulares, la jurisprudencia es utilizada para designar la interpretación de los preceptos legales que con carácter obligatorio hacen los jueces. En nuestro país, la jurisprudencia judicial es la interpretación firme, reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia, cuando ésta funciona en pleno o por salas, así como por los tribunales colegiados de circuito. El artículo 94 constitucional establece los términos en los que la ley de la materia fijará los requisitos de obligatoriedad de la jurisprudencia en nuestro país. De conformidad con el primer planteamiento, la jurisprudencia judicial consiste en la interpretación que hacen los tribunales competentes al aplicar la ley a los extremos de los conflictos que son sometidos a su conocimiento y decisión. 3. Costumbre. Sin duda, la importancia de la costumbre como fuente del derecho ha sido subvalorada. El análisis de la costumbre se encuentra falseado por el dogma del positivismo legislativo que, al lado del desarrollo de las ideas democráticas, restringió la visión que juega la costumbre en los diversos sistemas jurídicos. A pesar de esta restricción, es innegable que tanto el legislador, el juez, los juristas en general, son guiados de manera más o menos consciente por la opinión y la costumbre de la comunidad en la formulación y aplicación que realizan del derecho. Asimismo, la recta comprensión de la ley exige el concurso de la costumbre y en la actualidad su importancia como fuente de lo jurídico ha sido necesariamente revalorada. La teoría tradicional clasifica la costumbre tomando en cuenta las relaciones que la misma guarda respecto de la ley, así como el modo de influir en ella. En este sentido se habla de a. Costumbre en ausencia de ley o praeter legem, en donde la costumbre puede llegar a constituir base fundamental y en ocasiones fuente única del derecho. Es la costumbre la que se aplica cuando no hay ley exactamente aplicable al caso. B. Convalidada por la ley o secundum legem. En este caso el legislador remite la solución a la costumbre. Así, la costumbre deja de ser una fuente subsidiaria para transformarse en fuente principal. Tales son los casos del artículo 1856 del Código Civil Federal. El uso o la costumbre del país se tendrá en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, así como del citado artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo,
que establece que la costumbre se tomará en consideración a falta de disposición expresa en la Constitución, en la propia ley o en su reglamento y en los tratados internacionales. C. Costumbre en contra de la ley o contra legem, es aquella contra la ley o derogatoria. Su eficacia depende de la solución que se dé a la jerarquía de la fuente. En el derecho moderno, donde la costumbre básicamente es una fuente subsidiaria, pues la fuente principal es la ley, es difícil admitir la vigencia de la costumbre contra legem. Debemos expresar que la costumbre no implica el mero acto reiterado realizado por los sujetos, es decir, la inveterata consuetudo, sino también que esta forma de conducta que se repite para lograr un objetivo, no esté en contra del orden jurídico, iti opinio iuris esiu necessitatis. Aunado a lo anterior, es importante hacer notar que la revaloración de la costumbre como fuente de lo jurídico ha tenido que ver con la crisis del discurso positivista derivado de un fenómeno en el que los valores y los principios han marcado los rumbos a nivel global. La aspiración a estadios de convivencia más armónicos tanto entre los individuos como con su entorno ha hecho que un cierto comportamiento sea general y constantemente repetido, así que dicho comportamiento repetido, sea advertido, en tanto juzgado, tenido, creído, sentido, reconocido, asumido, etc., como vinculante, como un comportamiento que debe ser realizado, y aún más que venga repetido precisamente porque sea advertido como vinculante. Tal vez el ejemplo más claro de esta deseabilidad sea la costumbre en el derecho internacional. Los estados, al participar en el proceso de gestación de la costumbre, han creado, modificado o puesto fin a sus respectivos derechos y obligaciones. Más aún, el reconocimiento de la costumbre como fuente del derecho en el propio texto constitucional deja entrever la superación del paradigma positivista en cuyo centro se había colocado a la ley. En el caso de las comunidades indígenas, se reconoce la composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Así, son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio con autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. De tal forma que en el acceso a la jurisdicción del Estado, para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de nuestra Constitución. Si bien, de acuerdo con lo señalado, la fuente principal es la ley, la cual deberá respetar siempre el orden jurídico establecido, sin duda la costumbre, como fuente subsidiaria, ha ampliado su campo de vigencia y aceptación. 4. La doctrina jurídica. Se entiende por doctrina jurídica el conjunto de estudios que con objeto científico realizan los especialistas en el campo del derecho, ya sea para sistematizar los preceptos, fundamentar posiciones teóricas, o bien, para interpretar las normas legales o señalar las reglas de aplicación de las mismas. La doctrina de los juristas ha sido discutida como fuente de derecho, sin embargo, durante largo tiempo ha sido el abrevadero gracias al cual la cultura jurídica se ha desarrollado en las familias del sistema jurídico romano-germánico. Al igual que sucede con la costumbre, su peso ha sido falseado por el dogmatismo a ultranza. Aunque en nuestro sistema legal la doctrina no es una fuente formal del derecho, sí tiene en cambio una gran influencia no solamente en la formación de los juristas sino también en la evolución y transformación del derecho. La doctrina expone la forma de aplicación práctica del derecho y se esfuerza, al mismo tiempo, en criticar o justificar tal derecho, evidenciando su historia, evolución y tendencias. De acuerdo con la propia jurisprudencia, en nuestro sistema se reconoce como práctica reiterada acudir a la doctrina como un elemento de análisis y apoyo, con la excepción de interpretar con base en ella en materia penal, permitiendo que en todas las demás materias, con las variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad en cuanto propia de los juicios del orden civil. Más aún, la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas,
interpretarlas con sustento y desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, siendo así es imprescindible acudir a la doctrina para integrar derecho, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en un sitio y época determinados. De esta forma el juzgador se encuentra ante la doctrina no de forma dogmática, sino analizando, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo en forma personal las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen. Aún más, en el caso de conceptos no definidos por ley, es regla acudir a la doctrina a efecto de interpretar. Con esta parte final, damos por concluido el tema 1 de nuestra área de estudios. A continuación un breve esbozo de lo que será tratado en el tema 2 referente a la potestad tributaria originaria del poder público en Venezuela y los principios fundamentales y la hermenéutica constitucional. Bien, así las cosas, ya con esta parte vamos a dar por concluido, en principio, el tema 1, que era la desambiguación de los conceptos que exigía el temario de la escuela en nuestra especialidad en tributación municipal. Y ahorita vamos a hacer mención en la parte final de esta sección académica, lo que vamos a tratar en el tema 2 y un breve esbozo de los videos que vamos a recomendar para su análisis. Lo vemos ahorita en nuestra parte final y hacemos mención a lo que se va a manejar en el siguiente tema 2 y continuaremos avanzando con nuestra cátedra de estudio en la materia de doctrina y jurisprudencia en tributación municipal impartida en la especialidad de tributos municipales de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública ENAP. Continuamos entonces con la siguiente parte.